Eso, a estar en comunión definitivamente con Él, con nuestro Señor y entre nosotros. Y una de las formas, o quizá la forma más importante en la cual nosotros tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con el Señor, justamente es considerando la palabra del Señor. Abriendo este precioso libro, hemos estudiado ahí en el libro de los Hechos, como el apóstol Pablo, al despedirse de la iglesia de Éfeso, le dice, ahora te encomiendo a esta palabra, ¿no? A las palabras de su gracia, la cual nos da herencia con los santificados. Es la única que nos sobreedifica, nos edifica, nos va haciendo crecer y nos da herencia juntos, nos da comunión, nos da cosas en común, principalmente, repito, en la palabra del Señor. Ahora, por favor, abre tu Biblia en 1 Timoteo 4, verso 9. Ya nuestro hermano Ángel nos estaba leyendo estos versos. Y en el contexto que la semana pasada estuvimos estudiando, revisando justamente estos versículos, ¿no? Donde Pablo le está haciendo particularmente a Timoteo la indicación de poner sus ojos en lo importante, en dedicar su vida y su disciplina en lo que realmente importa. Dice el libro de Eclesiastés que el conocer al Señor, el que guardar sus mandamientos, dice la Biblia, es el todo del hombre. A veces buscamos en diferentes lados y nunca nos saciamos y nunca estamos plenos, y es lo que está haciendo la humanidad. Busca por muchos lados, busca a través tal vez de la tecnología, del dinero, de una relación, no sé, de diferentes maneras, algo que solamente podemos encontrar en Cristo, algo que solamente el Señor, quien es, como vamos a ver hoy, nuestra esperanza, nos da, aún en medio de las luchas, aún en medio del esfuerzo, aún en medio del trabajo arduo, como hemos visto, ¿no? Que nosotros nos ejercitemos, veíamos la semana pasada, nos ejercitemos en la piedad, nos disciplinemos para vivir esa vida piadosa, entregada al Señor, nos disciplinemos para vivir una vida centrada en Cristo y no en nosotros. La iglesia centrada en Cristo, pero esto no siempre es necesariamente fácil, ¿no? Muchas veces nosotros incluso hablamos el evangelio y decimos que los problemas se van a acabar. Y no necesariamente, ¿no? No es que alguien cristiano, un discípulo de Cristo, de alguna manera sus problemas se terminen. El problema principal del hombre, que es el pecado, definitivamente acaba cuando nosotros conocemos a Cristo. Pero como cristianos, dice también el apóstol Pablo, que aquel que busque vivir piadosamente, como estamos viendo, va a padecer, va a haber situaciones adversas, porque estamos en un mundo contrario a lo que la Biblia dice. Estamos en un mundo contrario a lo que la palabra de Dios, a lo que la voluntad de Dios ha establecido. Pero lo que hemos de ver hoy con la ayuda del Señor es que aún en medio de ese trabajo arduo, aún en medio del sufrimiento, del cansancio, lo hacemos con una razón. Decía el apóstol Pablo, yo disciplino mi cuerpo, pero no doy como golpes al aire nada más, ¿no? Sino hay un objetivo en lo que hacemos. Principalmente, como veremos hoy, trabajamos y nos esforzamos por la esperanza que tenemos en Cristo, la cual nos mantiene en pie. Si no tuviéramos esa esperanza en el Señor, quizá muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí, ¿no? Quizá ya estaríamos en cualquier otro lado si no tuviéramos la certeza que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas, que lo que estamos viviendo aquí no es todo lo que existe, ¿no? Hay una eternidad y, como veíamos la semana pasada, esa vida piadosa no solamente nos es provechoso en la vida eterna, sino también en esta vida. Vamos a cosechar cosas buenas en esta vida, pero también, hermano, vamos a cosechar cosas buenas estando en este entendido del ejercicio de la piedad en la eternidad. Así que, hermano, lo que estamos viendo aquí no es todo lo que va a pasar en nuestras vidas. El Señor no solo, o no nos promete que necesariamente en esta vida vamos a estar 100% bien. De hecho, en esta vida y en este mundo vamos a encontrar insatisfacción.
Porque dice la Biblia que no somos de este mundo, ¿no? A un pez, si lo sacas de su medio, ¿no? Que es el agua, ¿no? Definitivamente sufre y bueno, no es el lugar donde él debe estar. Él debe estar dentro del agua. Nosotros estamos aquí con una misión que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos, pero no somos de aquí, no somos de esta tierra. Un día vamos a ver a nuestro Señor, un día vamos a ver a nuestro Salvador y estaremos para siempre con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Vamos a volver a leer estos versos que ya nuestro hermano Ángel nos leía, pero démosle un repaso. Dice así el verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. El verso 9 está diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Es importante considerar que este texto o esta expresión, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, no se está refiriendo a los versos que vamos a ver a continuación. No se está refiriendo al verso 10. De hecho, el verso 10 que hoy estudiaremos es un apoyo o es una confirmación que lo que dice el verso 8 y que estudiamos la semana pasada. Dice el verso 8, lo voy a leer, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Y ahí es cuando dice Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Cuando Pablo usa esta expresión, está haciendo un énfasis importante que nosotros debemos considerar. Esto no es mentira, es una palabra confiable. ¿Cuál es la palabra confiable? Que si tú, hermano, que si yo vivimos disciplinados en la piedad, como ya decíamos, vamos a cosechar cosas buenas en esta vida, ¿no? Pero también las cosecharemos en la eternidad. Muchas veces queremos esa cosecha en esta vida, muchas veces queremos tener la bendición del Señor o sentirnos plenos espiritualmente. Y muchas veces nos sentimos tal vez vacíos, nos sentimos sin sentido, con situaciones, las situaciones complicadas siempre van a estar, pero definitivamente en medio de la adversidad, como hoy veremos, ¿no? Podemos estar bien y podemos estar plenos. No necesitamos que todas las cosas estén bien para sentirnos plenos y reconciliados con nuestro Salvador. Pero muchas veces nosotros queremos tener esos frutos sin sembrar, ¿no? Y si de pronto hacemos una evaluación de nuestra vida y vemos, ok, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero que el Señor guíe mis pasos, yo quiero que el Señor me provea, ok, eso está bien, pidámoslo al Señor, pero definitivamente hay algo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo al texto que estamos viendo, que es trabajar por el Señor, trabajar por la piedad, trabajar y esforzarnos para agradar al Señor, ¿no? Si yo no hago eso, no puedo esperar más. Sin duda, el Señor nos ha dado la salvación por gracia. Nada tenemos que hacer para ser salvos, ¿no? Nada podemos hacer para ser salvos. Pero una vez siendo salvos, entonces nos ejercitamos, trabajamos y recibimos la preciosa recompensa que el Señor tiene para nosotros, aún en esta tierra. Dice la Biblia que aún el que abre y cierra las puertas del templo, dice, ya tiene su recompensa. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y si nosotros trabajamos para Él, hermano, debes tener esta esperanza. El Señor recompensa a sus hijos. El Señor recompensa y es fiel para con los suyos. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Esto que acabamos de considerar, ¿no? Y después, más adelante, yo te decía que el verso 10 es una confirmación o el apóstol Pablo está reforzando lo que en el verso 8 ya se había dicho. Entonces, en ese contexto de el ejercicio, ¿no? De que el ejercicio
físico no es tan provechoso, pero cuando yo me disciplino y me ejercito, ¿no?, para la piedad, entonces tengo ese aprovechamiento. En ese contexto de ese ejercicio espiritual, dice el verso 10, porque por eso trabajamos y nos esforzamos. Antes estaba hablando, si tú recuerdas, repito, de ese ejercicio. Decíamos que cuando la Biblia se refiere, el apóstol Pablo está usando la palabra ejercítate, o en otras versiones disciplínate, es la palabra griega gimnasio. ¿Te acuerdas? Lo considerábamos la semana pasada. Que literalmente quiere decir hacer ejercicio, pero tiene una particularidad. Decía hacer ejercicio desnudo, si te acuerdas, ¿no? Y hacíamos la referencia, ¿por qué los griegos, que finalmente tenían una gran influencia y eran muy guiados y le daban una gran estima, un gran valor al ejercicio físico, ¿por qué lo hacían de esa manera? Cuando llegaban a las grandes competencias, etcétera, se aseguraban de no llevar ropa. Esto hacía muy notable el trabajo que ellos habían hecho. Porque si llegamos diciendo, yo hago ejercicio, y si yo te digo, mira, tengo 10 años haciendo pesas y te enseño mi brazo, vas a decir, no es cierto, ¿no? No puedo engañar a nadie diciéndote, esto me paso en el gimnasio tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, alguien ni siquiera tiene que decir, me paso en el gimnasio mucho tiempo, pero si llega con sus músculos, es evidente que pasa en el gimnasio tiempo y que le invierte a eso. En ese contexto el apóstol Pablo dice, el ejercicio físico es poco provechoso, ¿no? Tiene solo provecho en esta vida. Sin embargo, el ejercicio espiritual tiene que ser notorio. Tenemos, hermano, que mostrar, decíamos, nuestros músculos espirituales, ¿no? Tienen que hacerse evidentes, nuestra fortaleza espiritual. Por eso dice aquí, por eso trabajamos y nos esforzamos. En el caso del ejercicio físico, yo creo que sí les he platicado en varias ocasiones que en algún tiempo en mi vida me ejercitaba y iba a correr, ¿no? Porque honestamente no es que me gustara mucho hacer ejercicio, yo sabía que me era necesario por cuestiones de salud, ¿no? Me había recomendado el doctor, tienes que incrementar tu actividad física, y empecé a hacerlo, ¿no? Pero honestamente no me gustaba, ¿no? Entonces yo empezaba y me era tan difícil. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de correr distancias medianamente largas. Pero yo me daba cuenta que los 5 primeros kilómetros que estaba corriendo, no quería. Y todos esos 5 kilómetros yo estaba, ay, ya me voy a regresar, ay, ¿qué hago aquí? Ay, o sea, no me gustaba para nada, ¿no? Pero me daba cuenta que una vez pasando esa barrera de los 5 kilómetros, lo empezaba a disfrutar, ¿no? Y empezaba a correr mejor y después ya cuando iba muy aventajado, ya no quería ni siquiera parar, ¿no? De pronto ya paras porque dices, ay, si sigo, tampoco va a ser bueno para mi cuerpo, ¿no? Pero al principio no es que agradara, ¿no? La disciplina no es que al principio te agrade necesariamente. Dice la Biblia que la disciplina, para aquel que está siendo entrenado en la disciplina, muchas veces es causa de dolor y de tristeza, ¿no? Los músculos duelen, se duelen, ¿no? Cuesta trabajo hacerlo. Sin embargo, trae un fruto de paz y de justicia para todos aquellos que han sido entrenados en esta disciplina. Así que otra vez vemos los frutos de la disciplina en el Señor, paz y justicia. Y en esta esperanza que dice el verso 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Estas dos palabras, trabajar y esforzar, otras versiones, por ejemplo, la NTV traduce estas dos palabras, trabajamos con esmero y seguimos luchando. Otra vez, cuando dice trabajamos, la NTV dice trabajamos con esmero, porque no solo es el hecho de trabajar, sino es trabajar bien, ¿no? Es trabajar esforzándote, no es solo el hecho de trabajar, vamos a decir, en un nivel de esfuerzo mediano, sino está hablando de un trabajo que te cansa. Y después dice, nos esforzamos, ¿no? La NTV dice, seguimos luchando, ¿no? Es una palabra que se usaba para
incluso referirse a las luchas militares, ¿no? Cuando había una guerra, por ejemplo. La Reina Valera 60, que la mayoría de nosotros tenemos, dice, por eso trabajamos y sufrimos oprobio, ¿no? Sufrimos. Este trabajo, este esfuerzo, tiene que ver también con sufrimiento, ¿no? Tiene que ver muchas veces con dolor, ¿no? Muchas veces trabajas poniendo el mismo ejercicio, ¿no? Tus músculos se duelen, tú de pronto llegas y al otro día estás bien, pues no puedes ni caminar, porque... Y en el ejercicio espiritual pasan cosas parecidas, ¿no? De pronto hay sufrimiento en este ejercicio espiritual. De pronto, este trabajo extenuante. Te voy a leer justo los significados más exactos de esta palabra. Cuando dice trabajamos, es la palabra griega kopiao. Literalmente significa trabajar hasta el punto de la fatiga y la extenuación. Trabajar al punto de la fatiga y de la extenuación. ¿Te das cuenta que no solo es trabajar con un esfuerzo mediano, ¿no? Hay veces que tú vas a trabajar y llegas a tu casa, trabajaste y pues sí, cansado de la labor, ¿no? Pero es un cansancio, vamos a decir, sostenible o hasta cierto punto mediano, ¿no? Pero seguramente te ha pasado que llegas de alguna actividad, llegas del trabajo y sí hay veces que dices, ya no puedo más, estoy exhausto. Y llegas y lo único que buscas, ya no quieres ni cenar, ya no quieres absolutamente nada, lo que quieres es acostarte y descansar, ¿no? A eso se está refiriendo en cuanto al trabajo. Trabajar hasta el punto de la fatiga, trabajar hasta cansarte. Pero hermano, qué hermoso es, seguramente también te ha pasado, cuando has trabajado, te has esforzado y sabes que lo has hecho bien, ¿no? Sabes que tu labor ha sido cumplida, que lo que se te encargó lo realizaste bien, que la responsabilidad que habías hecho la cumpliste. Entonces llegas cansado, pero satisfecho, ¿no? Cansado, pero dices, el deber cumplido, ¿no? Cumplí lo que tenía que hacer. Nos hace sentir plenos. Y la palabra griega que se ocupa para nos esforzamos, o la Reina Valera que dice sufrimos oprobios, es la palabra griega agonizomai. Agonizomai. ¿A qué te suena agonizomai? Agonizar, agonizar. Trabajamos y nos esforzamos hasta el punto de la agonía, ¿no? ¿Te das cuenta de este cansancio? Ya ni siquiera es la extenuación, ¿no? Ya ni siquiera es muy cansado, sino un cansancio al punto de morir incluso, ¿no? Yo veo, por ejemplo, películas de pronto de soldados y de cosas así, y ves, ¿no? Porque bueno, solo es, al menos yo, el contexto en que puedo ver ese tipo de cansancio de los soldados, ¿no? Que van, luchan y todo, y llegan y ya no pueden ni pararse y van, y después de haber recibido 2, 3 disparos y todo lo que habían pasado, y van llegando cansados al punto de la agonía, ¿no? Pablo dice, y fíjate, Pablo no está diciendo, no está hablando en un futuro de voy a trabajar y voy a sufrir oprobios. A Timoteo no le está diciendo, trabaja hasta que sufras oprobios. Esta palabra está hablando de un tiempo presente y continuo. Es algo que han estado haciendo. Pablo y Timoteo habían estado haciendo en esta actitud. O sea, no es un deseo de Pablo decir, voy a trabajar hasta extenuarme, voy a trabajar hasta agonizar. O no era una indicación a Timoteo, trabaja hasta agonizar. Era, por eso estamos trabajando, por eso hemos estado trabajando hasta ese punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, esta palabra agonizomai, que quiere decir agonía, ¿no? También se ocupa, yo te decía, en estos ámbitos militares, y literalmente significa ocuparse en una batalla, ¿no? Ocuparse en una batalla. Esta cuestión de la batalla igual, no es solo un trabajo, vamos a decir, normal, ¿no?
Una batalla tiene muchas implicaciones, ¿no? En una batalla hay resistencia, hay dolor, quizá hay peligros, hay sufrimiento. En una batalla hay cosas que quizá no quieres ver, no te gustaría ver. Pero sin embargo, Pablo y Timoteo habían trabajado hasta el agotamiento y habían sufrido oprobios, habían llegado hasta agonizar por cumplir el llamado que Dios les había dado. Dos personas en las cuales estamos viendo el ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de lucha por el Señor. Pablo lo había dejado todo, ¿no? Tú sabes, Pablo tenía una posición importante, tenía dinero, era reconocido, ¿no? Sin embargo, hoy estaba diciendo, estoy sufriendo, me estoy esforzando, ¿no? Que quizá no es algo que pensarías que está padeciendo alguien que tiene cierta posición, ¿no? Que tiene las cosas solucionadas. Pablo decía, después de haber estado, vamos a decir, en la opulencia, Pablo hoy estaba diciendo, he estado trabajando, me he estado esforzando. Y qué hermoso poder decir, como el apóstol Pablo decía, he terminado mi batalla, ¿no? He guardado la fe y ahora solo espero la recompensa, ¿no? ¿Te das cuenta llegar a ese punto, ¿no? Yo te decía, ese cansancio, pero que te da plenitud, ¿no? De saber que has cumplido la labor que Dios te ha encomendado. He terminado la batalla. Alguno de nosotros, yo pienso en esas palabras y puedo decir, he terminado la batalla. No, he hecho todo lo que Dios me ha encargado. Híjole, no, y falta mucho, ¿no? Pero sin embargo, el apóstol Pablo decía, ya. ¿Te acuerdas que le decía a los romanos? Ya todo lo que Dios me dio por hacer, ya lo hice. ¿Te acuerdas que dijo eso? Entonces ya terminé todo y ya como acabé todo, solamente le tengo que llevar esta ofrenda a la iglesia en Jerusalén y quiero pasar a verlos a ustedes, la iglesia en Roma, para estar con ellos, para convivir, para hablarles del evangelio, ¿no? Pero Pablo ya había dicho, todo lo que el Señor me mandó, ya lo hice. ¿Podríamos nosotros decir en algún momento, todo lo que Dios me ha dicho que haga, ya lo hice? Y me he esforzado, y he trabajado, y me he agonizado, y me he gastado y desgastado por el Señor. Pero ¿por qué lo hacemos? Hay una razón. Ve por favor a 2 Corintios 5, verso 8. Hay razones. Ya decíamos, tenemos esperanza, la esperanza de que estaremos con el Señor. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, a partir del verso 8, da otra razón importante que finalmente redunda en lo mismo, pero es importante que lo consideremos. Dice 2 Corintios 5, verso 8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cobramos ánimo. Ya explicamos situaciones que Pablo había enfrentado, dificultades, había sido apedreado, no lo habían recibido, los judíos ya lo hacían a un lado, y los mismos cristianos de pronto algunos le tenían ahí medio cierta reticencia por el antecedente de haber perseguido a la iglesia, ¿no? Y decía, pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo, o sea, prefiero estar con el Señor, ¿no? Pero estoy aquí. ¿Y qué hago aquí? Cobro ánimo, ¿no? Me esfuerzo, trabajo, como hemos visto. Y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Dónde quería estar el apóstol Pablo? ¿No? En la presencia del Señor, ¿no? Pero sin embargo, si el Señor lo tenía en esta tierra, es que había una razón. Hermano, nuestro deseo finalmente es estar en la presencia del Señor. Yo quiero estar ya con el Señor. Yo quiero. Pero no debiera ser una situación en la que, ay, ya quiero irme de aquí para huir de este mundo. No, ya quiero estar allá. Sino, yo tengo el deseo de ver a mi Salvador y estar con Él. Pero para mí el vivir es
Cristo. Pero el propósito por el cual Dios me ha puesto en esta tierra y no me ha llevado, es justo por eso, porque hay un propósito. Hermano, si tú estás en esta tierra, si Dios te tiene en esta tierra, es con un propósito. Hay algo que tienes que hacer en esta tierra. Hay algo que tienes que hacer en tu lugar de trabajo. Hay algo que tienes que hacer con tu familia. Hay algo que tienes que hacer en la iglesia. Hermano, por eso estamos en esta tierra. Si no hubiera ese propósito, el Señor ya nos tendría en su presencia. Por eso trabajamos y nos esforzamos. Pero sigue diciendo, verso 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ya sea que esté en la presencia del Señor o que esté en esta tierra, ¿cuál era su ambición? Dice aquí, esta versión al menos dice, ambicionamos agradar al Señor. ¿Cuál era el más grande deseo o la más grande ambición del apóstol Pablo? Que Dios fuera agradado con su vida. Que de hecho esa es la cuestión de la piedad, ¿no? Que mi vida agrade al Señor, buscar una vida que agrade a Dios. Y Pablo decía, ambiciono, mi esfuerzo, mi trabajo, todo lo que hago, este ejercicio espiritual lo hago ¿por qué? Por agradar al Señor. Porque el Señor se ha agradado de nuestras vidas, ¿no? Y dice el verso 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Está hablando del tribunal de Cristo, y si bien no vamos a profundizar demasiado en esta cuestión del tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo es un lugar donde vamos a comparecer todos los hijos de Dios. No es un juicio para condenación, ¿no? Va a haber un juicio para condenación para los no creyentes. Sin embargo, el tribunal de Cristo es un lugar, un tribunal a donde tú vas a comparecer como hijo de Dios. No para perdición, repito. Ahí llegamos o ahí llegaremos los salvos. ¿Qué va a pasar en ese tribunal de Cristo? Dice, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Hermano, rendiremos cuentas de lo que estamos haciendo en esta vida. Y van a pasar dos cosas. Dice aquí, vamos a ser recompensados, ya sea por lo que hayas hecho, ya sea bueno o malo. ¿Te das cuenta? El ejercicio para la piedad tiene su recompensa, decíamos, en esta vida y en la futura, en la eternidad. Y en este juicio, en el tribunal de Cristo, hemos de ser recompensados de acuerdo con lo que hiciste. Ya decíamos, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Sin embargo, una vez otorgada la salvación, debemos saber que yo voy a rendir cuentas. Por eso la palabra de Dios dice que incluso hasta de cualquier palabra ociosa se te va a pedir cuentas de eso. ¿Te das cuenta alguien, bueno, no levantes la mano, pero alguien aquí ha dicho una palabra ociosa, ¿no? Esta cuestión de hablar, de decir, a veces hablamos sin pensar, hasta de esas palabras que no tienen fruto, el Señor nos va a pedir cuentas, ¿no? Y nos va a recompensar por lo que hayamos hecho, ya sea malo, pero hermano, por lo que has hecho por el Señor, también vas a ser recompensado. Tu esfuerzo, hermano, por servir al Señor, por trabajar por el Señor, por vivir una vida que agrade al Señor, hermano, va a ser recompensado. Tenemos un buen Señor. Él no tendría que hacer nada, porque hubiera sido suficiente con que Cristo fuera a la cruz y entregar su vida y somos salvos. Ya no tendría que darnos nada, ¿no? Ya no tendría. Sin embargo, hermano, qué precioso es nuestro Señor, que nos bendice en esta tierra y nos da la esperanza de recibir una recompensa en la vida futura.
Hermano, vale la pena trabajar por Cristo. Vale la pena el esfuerzo, sobreponerte al dolor, sobreponerte al cansancio, trabajar duro. Hermano, no solo lo haces por las cosas que se ven, sino lo hacemos por las cosas que no se ven, por las cosas eternas y que en este momento van a ser hechas, ¿no? Estas cuentas delante del Señor. Ahora ve a Colosenses 1, verso 28. Ya vimos una de las razones por las cuales yo me esfuerzo y trabajo. Una, porque voy a rendir cuentas. Porque el Señor me va a decir, ok, te entregué tu vida plena, te entregué tantas cosas en la gracia. ¿Qué hiciste con estas cosas? ¿Qué hicimos? ¿Cómo trabajamos? Y ahora, una razón más. Habría muchas más, pero vamos a centrarnos solamente en estas dos. Dice Colosenses 1, verso 28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Dice el verso 29, con este fin trabajo. Esta es la finalidad de mi esfuerzo. Aunque yo sé que ese esfuerzo no solo es mío. Dice aquí, según el poder que actúa poderosamente en mí. Y debemos saber también eso. Nosotros nos esforzamos y somos esforzados por el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo también, esfuérzate en el poder de su fuerza, ¿no? No en nuestra propia fuerza. Pero el propósito de ese esfuerzo y de ese trabajo, dice aquí, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Otra vez, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hay misioneros, por ejemplo, actualmente, que han dejado todo por predicar y por hacer esto, ¿no? Por presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Si te fijas, la finalidad es sí, la salvación de los hombres, ¿no? Predicar el evangelio para que los hombres sean salvos, por supuesto, es una razón importante. Pero no solo es eso, sino presentarlos a Cristo, ¿no? Esta palabra presentar habla mucho de una ofrenda. Presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿no? Presentar a todo hombre perfecto. Ya prediqué, ya hice esto. Señor, mira, ganamos un alma, ¿no? Señor, mira, hemos trabajado para ti. Mira, este es el fruto que hemos tenido del esfuerzo. Hermano, si te has esforzado, trabajado hasta la agonía y de pronto ves un alma convertirse librada del infierno, vale la pena por ese simple hecho de su salvación, pero también de que sea presentado como ofrenda. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, ¿no? Hay gozo en el Señor. Hay gozo allá arriba. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo, Timoteo, tantos hombres a lo largo de la historia han llevado a cabo esta tarea difícil de presentarle a los hombres al Señor perfectos, ¿no? Hablarle a los hombres que en Jesucristo hay salvación, ¿no? Regresa a 1 Timoteo 4, verso 10. Esfuerzo, trabajo, agonía. No necesariamente, repito, la vida de un cristiano es una vida fácil. Si alguien te dijo que la vida del cristiano era una vida fácil, pues no se apegó a lo que dice la Biblia, porque la Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí dice que hay recompensa. La Biblia dice que esta esperanza, que estas lágrimas, el apóstol Pablo dice, no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. O sea, hay sufrimiento, pero con esperanza. Otra vez leamos 1 Timoteo 4, verso 10, dice, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, ya reflexionamos en esta expresión.
Y luego dice, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Alguien que trabaja por el Señor lo hace por la esperanza en el Dios vivo. ¿La esperanza está en los hombres? No, en lo que te den los hombres. ¿Sabes qué había pasado con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, justamente, si tú recuerdas, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y tenía frío. ¿Cómo sabemos que tenía frío? Porque le pide a Pablo, tráeme el capote, ¿no? O sea, tráeme algo con que taparme. Y dijo, todos me han abandonado. ¿Te has sentido abandonado alguna vez? Ok, el apóstol Pablo había trabajado y hoy estamos predicando las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pablo, la trascendencia de su ministerio es enorme, ¿no? Y le había predicado a mucha gente, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso, a Creta. O sea, había hecho una labor importante y mucha gente había sido salva por el testimonio de Pablo. Sin embargo, estaba preso y dice la Biblia, todos me han abandonado. Solamente Lucas está conmigo, ¿no? Un hombre, ¿no? Un hombre solamente estaba con el apóstol Pablo. ¿Qué hubiera pasado con Pablo si su esperanza estuviera en los hombres? No, pues me doy un tiro, ¿no? Bueno, no había pistolas, creo, ¿no? Pero, o sea, te vuelves loco, ¿no? Imagínate la frustración. O sea, he trabajado por todos estos y ni las gracias, ¿no? Como los leprosos, ¿no? Los 10 leprosos y que uno solo fue el que regresó a dar las gracias y regresó con el Señor, ¿no? Hermano, así es, ¿no? Así es la vida. Le pasó a Jesús, le pasó al apóstol Pablo. Nos pasará a nosotros. Pero por eso, hermano, nuestra esperanza no es, me dio las gracias, me saludó, fue agradecido conmigo, hizo esto conmigo. Hermano, no podemos poner nuestro ánimo o nuestra fe en los hombres, en que los hombres sean recíprocos, en que los hombres agradezcan. No trabajamos para los hombres, hermano. ¿Para quién trabajamos? Para el Dios vivo. Para el Dios vivo. ¿Quién te va a recompensar? ¿Los hombres? No. ¿De dónde viene nuestra recompensa, hermano? No de los hombres, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que gobierna y que es soberano, que está en el cielo, ¿no? Que está en el trono y que aplicará justicia. Oraba precioso Iber hace unos momentos diciendo que era un Dios que estaba gobernando con justicia y amor, decía. Dios está aplicando justicia y Dios está aplicando su amor. Dios nos está amando continuamente, hermano. Y Dios nos dará esa recompensa. Así que alguien que sirve al Señor, alguien que está con el Señor, tiene esta esperanza. Otras versiones dicen en esta palabra esperanza, es en Él espera. En Él he esperado, ¿no? Esta palabra esperar, esperanza, está en el mismo tiempo verbal que yo te decía que trabajamos y nos esforzamos, que era algo continuo, no es algo que está en el futuro y no es algo que solamente esté pasando hoy, sino es algo que llevo continuamente haciendo, ¿no? He estado trabajando, me he estado esforzando y he estado esperando en el Señor todo este tiempo. Todo este tiempo he tenido una esperanza. Cosas que han pasado antes, pero que siguen pasando y que tienen un resultado hoy y lo tendrán en el futuro. Esa esperanza es la que hoy nosotros
tenemos. El apóstol Pablo y nosotros, hermano, trabajamos constantemente teniendo en mente la eternidad, teniendo en mente esta esperanza. Ve por favor a Romanos 8, verso 24. Decía el autor de los Hebreos, cuando estaba hablando de estos grandes hombres de fe, ¿no? que se esforzaban y trabajaban y decía, y están presentándose, ¿no? Como viendo lo invisible, ¿no? Como viendo lo que no ven. O sea, todavía no tienen por aquello que trabajan, pero saben que es inminente, que va a venir. Ahora dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos. Hemos sido salvos y tenemos esperanza. Y dice aquí, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que vemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Decíamos que esta palabra esperanza es el que espera, ¿no? Tiene que ver, repito, es esta misma palabra esperanza. Y hemos sido salvos en esperanza. Sin embargo, esperanza trae implícito esta cuestión, es algo que no tienes hoy, ¿no? Es algo que no está siendo totalmente tangible el día de hoy. Por ejemplo, si yo tengo un cheque que dice 1,000 pesos, tengo un cheque, sin embargo no tengo 1,000 pesos puntualmente hablando, ¿no? Pero tengo la esperanza de que si lo llevo al banco me van a dar 1,000 pesos, ¿no? Es la garantía, ¿no? Espero que me lo den, ¿no? Sí. El trabajador, ¿no? Trabaja y sabe y está esperando que ese trabajo tenga una retribución en la quincena, ¿no? Y de pronto le llegue su pago, ¿no? Su depósito, su cheque, etcétera, ¿no? Pero es algo que no tiene. El trabajador está trabajando, ¿no? Y no le han pagado. Él trabaja y entonces, de acuerdo a los días de vengados, entonces le dan ese dinero, ¿no? Porque dicen por ahí que músico pagado no toca buen son, ¿no? Trabajamos, nos esforzamos. ¿Ya tenemos ese resultado? ¿Ya tenemos eso? No, todavía no. Pero ¿cómo trabajamos, hermano? Con esperanza de que lo vamos a tener. Hermano, quizá hoy no estés viendo, aunque como dice Timoteo, que el trabajo y la disciplina en la piedad, el ejercicio en la piedad, tiene beneficios en el presente y estoy seguro que los has vivido, que los has visto, ¿no? Que el Señor ha sido bueno contigo y te ha dado muchos beneficios en tu vida. Sin embargo, eso no es todo, ¿no? El apóstol Juan dice que todavía no somos lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Todavía no somos lo que hemos de ser. Y dice, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza del apóstol Juan. Va a ver a su Salvador un día. Lo va a ver. Y él sabe que este cuerpo que tiene no es el definitivo. Aún no somos lo que seremos, hermano. Este cuerpo que tienes no es el cuerpo definitivo. Aún no eres lo que el Señor ha prometido. Siempre digo de pronto ese dolor y la ciática y de pronto cuesta trabajo y que así no es para siempre, hermano. Este no es tu cuerpo definitivo. ¿Sabes qué, hermano? Eso se va a acabar. Y un día seremos, dice Juan, semejantes a nuestro Señor. Y no solo seremos semejantes a Él, sino que le veremos, dice ahí, tal cual es. ¿Te imaginas ver a Dios? Estoy seguro que dice que esa leve tribulación momentánea produce un más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de esta tribulación? Que es leve y es momentánea. O
sea, hermano, lo que estás viviendo hoy no es nada comparable con la gloria venidera. Todas tus dificultades, todo tu dolor, la enfermedad de tu ser querido, ¿no? El dolor, el sufrimiento, el oprobio que quizá estás viviendo hoy, por muy grande que sea, no es para nada comparable con la gloria que tendremos en Cristo. Que cuando tengas ese cuerpo nuevo, ¿no?, vamos a disfrutar viendo a nuestro Señor y sin dolor de ciática. Y sin ese dolor que quizá constantemente está en tu cuerpo, ¿no? Y que hoy nos limita y que hoy causa estragos a veces en nuestra vida, en nuestro ánimo. Pero no sufrimos como los que no tienen esperanza, hermano. La tenemos. Tenemos esperanza en Cristo, ¿no? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Somos pacientes, hermano. Estamos aquí por algo. Y el Señor está permitiendo esos dolores y ese sufrimiento con un propósito, hermano. Tiene un propósito. Porque todo el Señor lo ha dispuesto para nuestro bien, y eso lo debemos entender. Todo esto el Señor lo ha dispuesto porque nos va a hacer más parecido a Cristo. ¿No? Dice la NTV en este mismo verso 24 y 25. Dice, recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Y dice esta versión, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, ¿no? Si ya tienes, pues no necesitas esperar, ya lo tienes. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Todavía no lo tenemos, hermano, pero esperamos. El apóstol Pablo, Timoteo, viven, sirven, sufren con esa esperanza. Sus preocupaciones no se relacionan con el mundo temporal o por las situaciones que quieren o que quisieron que pasen en este mundo, sino más bien su trabajo y su esfuerzo estaba relacionado con lo eterno, con lo espiritual, con lo que no se ve, ¿no? Ve por favor a 1 Samuel 17:36. Hermano, tú y yo hemos visto lo que Dios ha hecho. Yo te decía, estoy seguro que si hacemos un recuento de las bendiciones que el Señor nos ha dado, no terminamos. Comemos, caminamos, tenemos una iglesia, tenemos libertad en Cristo en este país, con todo y lo que está pasando alrededor, nos podemos congregar, cosas que no están pasando en otros lugares. Y esto estoy hablando de cosas más o menos comunes, pero yo estoy seguro que en tu corazón hay muchas cosas que tú sabes que le debes agradecer al Señor. Has visto la mano de Dios en muchas ocasiones. Hemos visto, hermano, la mano milagrosa del Señor muchas veces, muchas veces. Solamente tendríamos que ser un poco observadores para darnos cuenta las veces que el Señor ha actuado milagrosa y misericordiosamente en nuestras vidas. Ahora, Samuel, estamos en el contexto de David y Goliat, ¿no? ¿Te acuerdas este gigante que venía y que retaba al ejército del Dios vivo, ¿no? Las palabras mismas de David, ¿no? Y cómo estaban temerosos todo el ejército incluso estaba temeroso y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Y los filisteos habían mandado este reto, ¿no? Okay, si alguien vence a Goliat, lo servimos, ¿no? Pero ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Escondido, temeroso, ¿no? Sin embargo, un jovencito, ¿no?, muy, muy joven, que no era soldado, que llega, ¿te acuerdas? Llega y dicen, yo voy a ir a enfrentarlo. Y yo así como que, ay, ¿en serio? Pues órale. Pues, y le ponen la armadura y ni siquiera la armadura le quedaba, ¿no? Pero que había visto quién era el Señor y lo que había hecho. Dice el verso 36, no vamos a considerarlo todo, pero quiero llamar tu atención al verso 36. Dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David sabía que si él había matado al león y al oso, era porque él iba y llevaba como bandera al Señor, al Dios viviente. David sabía que en sus fuerzas no podía hacerlo. ¿Qué podía hacer un muchachito delante de un gigante de 2 metros, de más de 2 metros, entrenado, fuerte, con toda la experiencia, con una gran armadura? ¿Tú crees que era lógico que este muchachito le ganara? Sin embargo, David dice, yo he visto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así tan ilógico como que un muchachito con sus manos destroce a un oso que venía a robarse sus ovejas, o a un león. David sabía lo que Dios había hecho y sabía lo que Dios podía hacer. Por eso David dice, no vengo con espada, sino vengo, dice, en el nombre del Señor. Y agarra la onda, ¿no? Y de una pedrada, sin ni siquiera la espada, ya la espada la usó después para cortarle la cabeza, ¿no? Y de pronto, un pueblo filisteo que estaba encarando y humillando al pueblo de Israel, salen huyendo. Hermano, tú has visto lo que Dios ha hecho. Y lo que el Señor nos ha encargado hacer en esta tierra, no nos ha dicho que lo hagamos solos. Él nos ha dejado a su Santo Espíritu. Y hermano, hemos visto huir a nuestros enemigos, lo hemos visto, ¿no? Y hemos visto cómo el Señor se ha exaltado sobre sus enemigos. Y hoy hay un gigante que tenemos que enfrentar. La cultura, lo que está pasando, los medios, todo lo que hay alrededor. Quizá de pronto nos vemos a nosotros y, ¿no? Voy a enfrentar todo esto, tengo que argumentar, tengo que enfrentar a mi jefe, ¿no? Digo, no lo enfrentes por cosas injustas o no. Estamos hablando en Cristo, pues, por Cristo, por lo que estamos haciendo por servir al Señor, ¿no? Sin embargo, hermano, no venimos con espada, no venimos solo con argumentos humanos. Hermano, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el que sale por delante. Él es el que va a dar la victoria, no porque yo sea un campeón. Muchas veces relacionamos a David con nosotros, ¿no? Así como si nosotros fuéramos David que matamos al gigante. No, David es Cristo. Y lo que hace Cristo con nosotros es darnos la victoria. El Señor venció al enemigo. El Señor es vencedor. Él ha vencido y, hermano, en su misericordia y amor, a nosotros sus hijos nos da victoria. Y podemos decir que somos más que vencedores en Cristo por medio de ese nuestro Señor que nos ha amado a nosotros. Este Dios que actuó en este muchacho matando al gigante, hermano, sigue actuando en nuestros días y es nuestro Dios. Y es tu Dios. Y es, hermano, nuestra esperanza. Es mi esperanza. Si bien hay momentos difíciles, hermano, otra vez lo hacemos en esperanza. Regresa a 1 Timoteo 4, verso 10. Dice, la última, bueno, leo otra vez todo el verso. Dice, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esta última frase que hemos de considerar, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hay quien ha puesto este verso
y dice que aquí se está refiriendo que todos los hombres van a ser salvos. Sin embargo, la palabra salvación, que es la palabra soter, ¿no? Que es la palabra griega que se ocupa aquí, se ocupa para diferentes tipos de salvación, no solo para la salvación eterna, ¿no? Y podemos pensar, por ejemplo, en esta gracia común. ¿Cuál es la gracia común? Esa gracia que el Señor en su bondad y misericordia le da a todos los hombres, ¿no? Dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos, ¿no? Y Dios manda la lluvia necesaria cuando es necesario que todos los hombres tengan lluvia, ¿no? De pronto vemos las lluvias como algo malo, pero hace tiempo pasamos por un lugar que normalmente está árido, seco, y pasamos y todo verde, ¿no? Hermoso, ¿no? Y eso abastece los mantos acuíferos, ¿no? Y repito, aunque de pronto vemos estas cuestiones como mal, pero bueno, finalmente traen un beneficio muy grande para el mundo, para las personas, para todas las personas, ¿no? Entonces, todos los hombres han sido salvos o han sido beneficiados por Dios de una o de otra manera. Y no me estoy refiriendo a la salvación eterna, sino que Dios a todos los hombres les ha dado algo. Han resultado beneficiados, ¿no? En esa, repito, en esa gracia común. Pero dice que es el Salvador de todos los hombres y luego dice aquí, especialmente de los creyentes. Y en el contexto de, de esta salvación, que no es la salvación eterna, sino es el beneficio que hemos recibido de Dios en esta tierra, ¿no? Que hemos sido salvos. El otro día, bueno, hace tiempo mi hermana decía que ponía el ejemplo ¿te acuerdas del Correcaminos, el Correcaminos y el Coyote? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Los que somos más de atrás lo sabemos, a lo mejor los jovencitos. Iba el Correcaminos y el Coyote había hecho todo lo necesario para cazarlo, ¿no? Y pasaba el Correcaminos y caía el yunque y la bomba y todo. Y el Correcaminos ni siquiera se daba cuenta, pasaba y todo. Y ya el Coyote terminaba siempre mal, ¿no? Y el Correcaminos, la gran mayoría de veces, ni siquiera se daba cuenta de lo que había pasado atrás, ¿no? Hermano, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero estoy seguro de que de la mayoría de cosas que Dios ha hecho por nosotros hemos estado como el Correcaminos, ¿no? Ni siquiera nos hemos dado cuenta de todos los beneficios, pero hermano, hoy los estamos disfrutando. Quizá decisiones que tomaron nuestros padres, no lo sé, situaciones que vivimos en nuestra vida, el Señor nos ha librado de cuánta cosa, ¿no? Muchas cosas que ni siquiera, hermano, creo que somos conscientes de todo el beneficio que Dios nos ha dado, ¿no? Porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, pero especialmente sobre los creyentes, especialmente en nosotros. Aunque haya una gracia común que cubre a todos los hombres y todos los hombres son beneficiados, nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación eterna. Y tenemos la esperanza en que no solo estaremos bien aquí, sino en la eternidad, que somos salvos, ¿no? Que como consecuencia de nuestros actos y de nuestro pecado, si el Señor aplicara justicia en nosotros, tendríamos que irnos a la condenación eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha sido bueno y, hermano, nos salvó. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es. Porque Él es bueno, porque Él es un Dios salvador, es un Dios listo para perdonar, es un Dios que ama, que aplica justicia con amor, que nos llena de beneficios. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no te olvides. Hermano, haz ese recuento, haz ese ejercicio del Salmo 103. De verdad, busca una tarde, una noche que estés orando. Trata de recordar todos los beneficios. Él es el que salva del
esposo, tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que llena de bien tu boca, el que nos sacia, hermano, el que te da de comer es Dios. No es tu trabajo, hermano, es Dios. El que estemos aquí con salud, unos más, otros menos, pero el que estemos aquí es una bendición dada por el Señor. Agradécele al Señor, hermano, porque Él tiene especial cuidado de ti, que eres un discípulo de Cristo. Él tiene especial cuidado de nosotros, que somos creyentes, que somos hijos de Dios en esta tierra y también en nuestra salvación. Así que, hermano, como decíamos, vale la pena trabajar por Cristo. Vale la pena el esfuerzo, hermano. Tus lágrimas por Cristo valen la pena. No son lágrimas que se dice el salmista, ¿no? Que en su frasco está guardando cada una de nuestras lágrimas. Incluso, hermano, cada lágrima que has llorado, el Señor la tiene presente. Y el Señor, hermano, va a recompensar, el Señor va a dar. Y, hermano, por eso nos esforzamos y trabajamos. Por eso nos levantamos en la mañana. Por eso hacemos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Por eso, aunque nos den ganas de, ya no quiero ni ir a trabajar, me voy a quedar aquí y ya me olvido de todo y de todos, ¿no? Pero me acuerdo y esperanza, ¿no? Y nos levantamos y trabajamos, incluso agonizamos quizá, pero en nuestro Dios vivo y en nuestro Salvador, que nos ha beneficiado como hombres, como género humano, quiero decir. Y no solo eso, como sus hijos, nos ha dado tantos beneficios en esta vida, pero, hermano, lo que viene es aún mejor que lo que has disfrutado hoy de parte de Dios. Inclina, por favor, tu rostro y oramos. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y por la esperanza que tú nos has dado en Cristo. Que lo que hacemos y trabajamos, y que si sufrimos oprobios y cansancio y dolor, Señor, es con esperanza, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos la firme convicción que un día te veremos, que vamos a estar en tu presencia y que por la eternidad vamos a disfrutar de ti, Señor. Decías tú, estando aquí en la tierra, que he ido a preparar lugar para ustedes, que si no fuera así, no los hubieras dicho, Señor. Sin embargo, hay un lugar preparado en tu presencia, en la eternidad para nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la esperanza que tenemos hoy. Que el dolor, que el trabajo arduo y quizá doloroso, las lágrimas que vivimos, Señor, no solamente, Padre, tendrán una retribución en esta vida, sino en la eternidad, Padre. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, hermano, agradece al Señor. Agradece al Señor lo que te ha dado. Señor, gracias por la iglesia que nos has dado. Gracias por estos lugares, Señor. Por mi hermano de al lado, Padre, que tú lo has puesto ahí, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijas, Señor. Por la casa, Señor, en la cual puedo descansar todas las noches, Señor. Gracias por mi trabajo, por medio del cual tú provees todo lo necesario para la casa, para comer, Señor, para vestir, Señor. Gracias. Por mi madre, por mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Por mis pastores, por mis hermanos consiervos, Señor, por la gente que tú has puesto al lado mío en el ministerio, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque has sacado del pozo mi vida, Señor, y me has coronado de favores y de misericordia, Señor. Gracias. Gracias por la esperanza que me das hoy. Y te pido, Señor, hoy por mis hermanos, en especial, Padre, por si hay alguno cansado, demasiado cansado, Señor. Dice tu palabra que vengamos a ti los trabajados y los cansados, y que tú nos harás descansar, que tú nos darás descanso, Señor. Concede descanso. Si es que alguno de mis hermanos necesita hoy
ese reposo, ese descanso, Señor. Que concedas ese tiempo de refrigerio, Señor, y que podamos quizá hacer una pausa y comer y descansar, porque largo camino nos resta, Señor. Pero también, Señor, queremos cumplir el propósito que tú nos has encomendado, que nos has dado, que tenemos como discípulos tuyos, como iglesia, Señor. Porque estamos en tiempos difíciles y estamos convencidos que estamos en el tiempo que la iglesia se va a levantar, Señor, y va a hablar tus maravillas, y va a hablar de quién eres tú, Señor, de tu bondad, Señor, para presentar, Señor, perfectos a todos los hombres delante de ti, Señor. Por eso nos esforzamos y trabajamos, Señor, con la esperanza en ti, Padre, para presentar como una ofrenda, Señor, todo este esfuerzo y este trabajo que hacemos, Señor, por ti, y que solamente sería en respuesta en lo que tú ya hiciste por nosotros, por ese sacrificio en la cruz, Padre, con el cual, Señor, nos diste vida y nos dio esperanza, Señor, como hemos leído, porque en esperanza, Señor, hemos sido salvos, Padre. Nos encontraste, nos viste un día y tu amor misericordioso nos regaló esta esperanza que hoy tenemos y que nos da ánimos y que nos da fuerzas, y por eso cobramos ánimos, Señor, ya sea presentes o ausentes del cuerpo, Señor. Lo que buscamos es que tú seas honrado, glorificado en todo y por todos, Padre. Bendito eres, te exaltamos, precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.